aquí empezar a grabar. Muy bien, pues Dios les bendiga a todos. Es un gusto el poder retomar nuestra clase después de 3 semanas. Eh, pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder terminar la clase lo antes posible. Así que pues vamos a comenzar el día de hoy con una oración para que sea nuestro Dios que nos bendiga y nos ayude en todo momento. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo que podemos tener en esta clase en la que queremos seguir conociendo más de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que seas tú quien, a través de tu Espíritu, nos ilumines el corazón, la mente, para con claridad, Señor, seguir aprendiendo acerca del carácter, acerca de la persona y de los atributos de nuestro Señor Jesús. Y que eso nos pueda llevar a vivir como Él vivió en esta tierra, Señor, te lo pedimos. Bendícenos pues en esta clase, que seas tú honrado y glorificado y nosotros edificados por ti y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues obviamente hablando de las fechas, pues todo se ha movido, ¿no? Por este asunto de que no hemos podido tener las clases. Entonces, no voy, no- bueno, voy a tratar de actualizar la descripción o el archivo de la descripción de la clase para que a través de eso se los voy a volver a mandar y ustedes puedan ahí ver cómo vamos a ir acomodando todo lo que falta. Obvio, todo lo que tiene que ver con las tareas también se aplazó, ¿verdad? El asunto de los trabajos que hay que entregar y todo lo que va en la parte final de la clase, pues hasta esas semanas lo vamos a estar entregando, así que no hay en ese sentido como que tanta prisa, o bueno, ya tuvimos más tiempo, ¿no? Para leer el otro libro, para estar leyendo la Biblia y todo. Así que, pues en ese sentido nos ayuda, pero obviamente tenemos que terminar lo antes posible porque ya tienen que iniciar otras clases. Entonces, voy a hablar bien con la hermana Elizabeth para que me muestre o me dé un poco de claridad de qué es lo que tenemos que hacer con eso, ¿sale? Y ya yo les informaré a ustedes. Por lo pronto, vamos a ir a la lección 8. Esta lección yo se las pasé pues hace 3 semanas, antes de que todas estas situaciones pasaran de no poder tener clase. Entonces es la misma lección la que vamos a ver en este momento y yo voy a compartir aquí el archivo para que ustedes puedan verlo y que podamos así avanzar en la clase. Ahí está. Muy bien, entonces es nuestra lección 8. Hoy vamos a hablar acerca de la revelación, que es básicamente la transfiguración y el camino a Jerusalén. Entonces vamos a ver estos dos momentos en los evangelios. Nos vamos a enfocar digamos, en el asunto del camino a Jerusalén. Nos vamos a enfocar más en Marcos. Y para la transfiguración vamos a darle lectura a Mateo 17 del 1 al 13. Esa es el pasaje que vamos a estar nosotros aquí leyendo. Como siempre lo hemos hecho, voy a leerlo yo. Yo tengo aquí la Reina Valera. Si ustedes pueden abrir otra versión para que puedan a través de eso como que les quede un poquito más, como que se expanda, ¿no? El asunto de la narrativa y así quizá ven algo ustedes que yo no lo muestre aquí y quizá en alguna observación o en algún comentario lo quieran mencionar. Entonces dice Mateo 17 del 1 al 13 lo siguiente. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír.
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él eh, todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Muy bien, entonces vamos a hablar de este asunto, de este tema tan importante que es la transfiguración. Y es bueno entender el contexto en el que se está dando esta situación o este momento en los evangelios, primeramente porque muchos malentendidos vienen precisamente de un evento tan importante como este, y eso es hasta cierto punto normal. Si nosotros vemos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que cuando hablamos acerca de Jesús y hablamos acerca de su deidad, es quizá este asunto de la deidad y de su naturaleza humana, las dos, digamos, las dos vías por las que eh, más herejías se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, obviamente, un evento como este se presta para muchas cosas. Por eso es muy importante entender el contexto. Y el primer dato del contexto es precisamente lo que viene en los versos anteriores. Cuando nosotros hablamos del contexto, es muy importante entender que no es solamente, no estamos hablando del asunto cultural, del asunto histórico, del momento geográfico, del lugar geográfico, sino estamos hablando de qué es lo que viene antes y qué es lo que viene después en la Biblia. Ese es el contexto inmediato. Entonces, pensando en eso, nuestro contexto inmediato, pues obviamente es Mateo 16, sobre todo los versos del 24 en adelante. El verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el contexto en el que Jesús, 6 días después, se va a manifestar en su gloria. ¿Por qué es importante ese contexto? Pues por todo lo que va a pasar en la escena de la transfiguración, por las palabras de Dios Padre, ¿no? Cuando dice: este es mi hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Todo ese asunto le va a dar más importancia si nosotros lo ponemos dentro de este contexto. Y el contexto es el mensaje de Jesús que tiene que ver con el costo de seguirle y con lo que el mismo Señor Jesús va a pasar. Entonces, ese es algo muy importante, ¿no? Luego en el verso 28, ahí en el mismo capítulo 16, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos toman este versículo como algo que tiene que ver con los últimos momentos, es decir, con los tiempos finales. Dicen, como que se mezclan o toman de aquí, toman de allá algunos versículos y piensan que este versículo tiene que ver con un evento que no iba a ser tan, digamos, tan directo o tan cercano, ¿no? Porque estamos hablando de que 6 días después es lo que justamente va a suceder. Mucha gente toma este versículo y dice: está hablando de cuando el Señor Jesús regrese. Está hablando de eso, ¿no? Que muchos no van a morir y entonces van a recibir a Jesús en su gloria, van a poderlo ver cuando Él regrese en su segunda venida. Pero ese no es el contexto de este versículo. El contexto de este versículo es precisamente la transfiguración. Jesús le está diciendo que algunos no van a morir antes de que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿A qué se refiere Jesús? A la transfiguración. Entonces son los discípulos de Jesús, particularmente Juan, Santiago y Pedro, quienes van a presenciar al Hijo del Hombre, a Jesús, viniendo en su reino. Es a lo que se refiere ese pasaje. Entonces, con ese contexto en mente, 6 días después, tanto Marcos y Mateo nos hablan de este asunto de esa dura enseñanza sobre la cruz
que no es una coincidencia que después de eso precisamente pasara este asunto de la transfiguración. Jesús se va a llevar a su grupo, ese círculo íntimo o más cercano que él tenía, que son estos tres hombres, a una montaña alta, como lo dicen ahí en nuestras notas. En esa montaña es importante verlo como las montañas tenían un significado como de precisamente la presencia de Dios, ¿no? Entonces lo vemos en otras historias de la Biblia, por ejemplo, cuando Abraham e Isaac subieron para hacer un sacrificio, para cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pues precisamente eran un monte, ¿no? Lo mismo pasa con Moisés, cuando va a recibir las tablas de la ley, es en un monte, entonces como que hay una referencia, digamos, teológicamente hablando, acerca de la presencia de Dios o la presencia de los seres espirituales en los lugares altos. Entonces, esa es la escena, ese es el lugar en donde pasa este evento y como sabemos el evento sobrenatural, que me lo pongo acá, el evento sobrenatural que tenemos pues es básicamente esa transfiguración que es a la apariencia del Señor Jesús, cómo cambia, su rostro brilla y sus ropas se vuelven deslumbrantes y blancas, lo cual es un anticipo de su gloria celestial y de su estado resucitado. Así es, solamente que con sus llagas y con todas las marcas que tuvo en el momento de la cruz, que así es como va a aparecer, o se va a mostrar hacia nosotros el Señor Jesús cuando Él regrese por su iglesia, va a ser de esa misma manera. Algo interesante, pues obviamente es la aparición de Moisés, Elías, y la pregunta quizá normal para todos nosotros sería ¿por qué ellos, no? De tantos hombres, de tantos personajes en el Antiguo Testamento que pudieran haber aparecido, y no es que estamos menospreciando para nada a Moisés y a Elías, pero pues también está Abraham, ¿no? ¿Por qué no apareció Abraham? ¿Por qué no apareció un profeta como, no sé, como Daniel? Tantos otros personajes que pudieron haber aparecido, el mismo rey David. ¿Por qué tenían que ser ellos? Bueno, como lo vemos aquí en las notas, Moisés evidentemente representa la ley, la Torá, porque es a él a quien se le da y es él quien se la da entonces al pueblo. Elías puede representar a los profetas. Y si nosotros vamos continuamente a cuando el Señor Jesús habla acerca de la ley o habla acerca de la palabra de Dios, normalmente se refiere a la ley y los profetas, ¿no? Hay esta relación. Y no es algo que Jesús vino a enseñar, sino eso es algo esa es la forma de entender o de clasificar, mejor dicho, la Biblia, la ley y los profetas. Así es como ellos veían o entendían la clasificación bíblica. Entonces, básicamente, tanto Moisés como Elías están representando todo el Antiguo Testamento. Y tanto la ley como los profetas, en este caso, están dando testimonio acerca de Jesús, de quién es el Señor Jesucristo. Entonces, eso podría ser la razón por la que aparecen estos dos hombres o estos dos personajes. La reacción de Pedro es algo también bastante interesante. Ahí en las notas mencionamos que está como aterrado sin saber realmente qué decir. Parece como que hasta fuera de lugar las palabras que el apóstol Pedro utiliza cuando está ahí con el Señor Jesús, ¿no? O sea, pareciera como que hasta interrumpe el momento y dice algo que está totalmente fuera de lugar, pero también nos habla, es algo evidente que Pedro no quería irse de ese lugar, ¿no? Se sentía pues totalmente impresionado con lo que estaba viendo ahí y no quería que ese momento tampoco terminara. Así que eso es algo, hablando de este evento, son cosas que podemos ahí resaltar de la primera escena de lo que estamos viendo aquí con la transfiguración. Hay una voz de que sale desde las nubes y ¿cuál es ese significado? Bueno, la voz, nosotros lo sabemos, lo entendemos muy bien porque es muy clara la Biblia, es Dios mismo, ¿verdad? La nube de alguna manera simbolizaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, la famosa Shekinah, que los cubría, ¿verdad? Que esa nube que iba con ellos durante todo el día, y que también obviamente en el tabernáculo se manifestaba, ¿no? Entonces, la presencia de Dios está representada a través de esa nube y luego viene la voz del Padre que dice, este es mi hijo, a él oír.
Y la pregunta sería, ¿oír qué? ¿Qué es lo que se tiene que oír, lo que tiene que decir el Señor Jesús? Bueno, evidentemente podemos incluirlo todo y queda perfectamente, ¿verdad? Es decir, eh, podríamos decir que cada enseñanza de Jesús es a la que se refiere el Padre diciendo que oiganlo, ¿verdad? Oigan su enseñanza. Pero hablando de este contexto en el que nosotros estamos, de la transfiguración, lo que ha pasado antes, pues son aquellas enseñanzas que son difícil de oír o que para los discípulos habían sido difícil de escuchar, hablando acerca del sufrimiento y su muerte. Así que es la validación divina del camino de la cruz. Quizá para los discípulos la cruz no era algo válido de creer, no era algo que digamos, querían realmente escuchar y que no querían atender, ¿no? Y lo vemos todavía más adelante con las cosas que van a suceder, como el Señor Jesús habla acerca precisamente de la cruz y de ese camino que le toca a él, y cómo hay como digamos que los discípulos están pensando en otras cosas, ¿no? Como que no entienden el enfoque precisamente de la cruz. Lo mismo pasa, que ya lo vimos la clase anterior, con Pedro, ¿no? Cuando el Señor Jesús habla acerca de lo que él va a sufrir y cómo Pedro le dice, ¿verdad? No, no digas eso, ¿verdad? No, no es por ahí el asunto. Entonces, es muy posible que cuando se refiere el Padre Celestial acerca de su Hijo diciendo que a él oír, pues es esto, ¿verdad? Este asunto de la enseñanza que tiene que ver precisamente con el sufrimiento y con su muerte. ¿Cuál es el significado cristológico de todo esto? ¿No? Si tuviéramos que hablar de puntos teológicos acerca de este evento, ¿qué podríamos nosotros ver o sacar de todo esto? Bueno, definitivamente es la confirmación de la filiación divina. ¿Qué es la filiación divina? Pues es la relación estrecha, totalmente unida entre el Padre y el Hijo. Es una revelación directa de la deidad de Jesús como el Hijo único y el amado de Dios. Entonces ahí nosotros podemos precisamente, son de estos pasajes que a nosotros nos ayudan digamos, cuando hablamos de apologética, esta rama de la teología que tiene que ver con la defensa de la fe, son estos pasajes que nos ayudan precisamente a defender el punto de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una secta que nos está hablando acerca de que Jesús no es Dios, bueno, este es un pasaje perfecto que nosotros podemos enseñar o usar para precisamente defender la situación de que Jesús precisamente sí es el Hijo de Dios, ¿no? Sí es Dios mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa filiación divina, esa relación perfecta entre el Padre y el Hijo. Entonces, esto es parte del significado cristológico. ¿Por qué Cristo es Dios? Por esto, por pasajes como este, ¿no? ¿Cuál es la base nuestra en la Biblia? Este es uno de esos pasajes que son parte de esa base fundamental. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos pasajes de esto, pero hablando, por ejemplo, de esa aparición en donde el mismo Padre Celestial esté afirmando a su Hijo, bueno, este es el pasaje, junto con el del bautizo. Pero también nos habla acerca precisamente de este asunto de que es un Dios, y aquí vemos dos de las personas. Es un solo Dios, pero vemos a las dos personas, que falta el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero son versículos que también se utilizan precisamente para defender la Trinidad. El anticipo de la gloria de la resurrección la muestra a los discípulos que la cruz no es el final, sino solamente es el camino a la gloria. Eh, ¿Por qué vemos esto aquí? Bueno, precisamente porque aunque el Señor Jesús les ha estado hablando acerca de su muerte, estos pasajes nos hablan precisamente de que, bueno, la muerte no iba a detener a Jesús, no se iba a quedar ahí. Entonces, estas escenas o este momento, esta experiencia que tuvieron los discípulos, tendría que haber ayudado a la tranquilidad y a la confianza de los discípulos a saber de que realmente esto no era el final de todo, ¿no? Sino que la muerte realmente no está Jesús perdiendo, no es como que Jesús está haciendo este, está perdiendo con el enemigo, ¿no? Para nada, simplemente es un paso más para la gloria
futura. Entonces, eso es algo también muy importante acerca del significado cristológico. Y Jesús como plenitud de la revelación, Él es superior a la ley, es superior a los profetas, mientras que Pedro quizá los ponía en esa misma, en ese mismo, lo ponía en ese mismo nivel al decir vamos a hacer unas enramadas una para ti, una para Elías y una para Moisés, ¿no? Como poniéndolos quizá en el mismo plano, en el mismo nivel. Bueno, la voz que venía del cielo no señaló a Moisés, no señaló a Elías, sino que señala al Señor Jesucristo y lo pone a él como superior a la ley y a los profetas. Es decir, los mismos libros del Antiguo Testamento lo único que hacen es dar testimonio de Jesús mismo. Y la palabra definitiva ahora es la suya, ¿no? Es su palabra la que está por encima de todo. Y pues obviamente uno de los versículos que aquí podríamos nosotros mencionar, que no está aquí en las notas, ni está, ni tiene que ver con los evangelios, pero es Hebreos capítulo 1. Si me pueden acompañar ahí, Hebreos 1, del 1 al 3, es un pasaje muy conocido para nosotros y que precisamente nos habla del Señor Jesucristo como la revelación máxima de nuestro Padre Celestial. Dice así, Hebreos 1 del 1 al 3. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en pocas palabras, ¿verdad? Dios habiendo hablado, eh, digamos, toda esa revelación del Antiguo Testamento, pero no solamente la revelación del Antiguo Testamento, sino también la revelación posiblemente de los mismos ángeles, ¿no? Porque dice muchas veces y de muchas maneras, no hubo una sola forma en la que Dios se dio a conocer o se manifestó. Entonces, toda esa revelación del Antiguo Testamento, que tiene que ver con todo lo que tenemos escrito ahí, es como Dios había hablado antes. Dice ahí en el verso 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Y este es uno de los pasajes que nosotros podemos tomar precisamente para hablar acerca de quién es la revelación máxima del Padre. Es Jesús, ¿no? Es Jesús, por encima incluso de la propia palabra que nosotros tenemos escrita. Es Jesús la máxima revelación. Si tú quieres conocer al Padre, necesitas conocer a Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera en la que tú lo puedes hacer. No es a través de una religión, no es a través de una asistencia a la iglesia o de una membresía en la iglesia, sino que es a través del Señor Jesucristo. Entonces, es la plenitud de la revelación. Cristo es esa plenitud, ¿sí? Entonces, eso en cuanto aquí vamos a cerrar este tema de la transfiguración. No sé si hay algún comentario, mis hermanos, alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar. ¿Todo bien? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar acerca de ese camino a Jerusalén. Esto no es nada más como un asunto, como lo dice aquí, ¿verdad? No es nada más un asunto geográfico. No es como que, sí, es el camino que tenía que tomar el Señor Jesús para llegar hasta Jerusalén, porque sabemos qué es lo que va a pasar en Jerusalén, ¿verdad? Más que un asunto geográfico, este es digamos, este es el camino quizá más importante de los 3 años del ministerio del Señor Jesús. No es un simple viaje, sino que es una procesión totalmente deliberada hacia el cumplimiento de su misión. Entonces, obviamente Jesús siendo Dios, pues sabía cuál era el momento, ¿verdad? Cuál era el momento de entrar a la ciudad, entrar a Jerusalén, y sabía precisamente lo que venía después de eso. Entonces, todo lo que hemos visto pues básicamente desde que comenzamos la clase,
es precisamente para llegar hasta el momento en el que vamos a nosotros a llegar a la siguiente clase. Entonces, por ahora vamos a ese camino, ¿verdad? Ese camino que lleva hasta Jerusalén. Aquí habla acerca de la sombra de la cruz. Todas las enseñanzas y eventos en este camino deben leerse a la luz de los anuncios de la pasión. Es decir, la cruz es el contexto de todo lo que viene adelante. Así como Jesús estaba pensando en la cruz precisamente, nosotros también debemos leer y estudiar todo lo que viene adelante bajo ese contexto. Aquí ya no hay otro contexto más importante que la cruz, ¿verdad? Que el momento del sacrificio. Entonces, con ese contexto, con ese pensamiento, es que nosotros leemos todo lo que viene adelante. La misma transfiguración se debe leer en el contexto de la cruz, ¿verdad? Del sufrimiento del Señor Jesús. Y todo lo que viene para adelante, antes del momento de la cruz, se debe leer bajo ese contexto. ¿Por qué es importante leer las cosas bajo un contexto? Bueno, en definitiva, todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros aprendemos, de lo que sea, no solamente de la Biblia, sino de cualquier cosa, todo se aprende y todo se lee bajo un contexto. Normalmente nosotros ponemos el contexto y nosotros ponemos la forma en la que debemos aplicarlo. Y esa aplicación es el contexto nuestro, ¿verdad? Muchas veces leer las cosas bajo nuestro contexto es un peligro o es algo que no nos puede, que no necesariamente nos va a llevar a algo que sea como correcto, ¿no? Por eso cuando, no sé si ustedes ya llevaron clases de hermenéutica, pero en la hermenéutica nos enseña mucho acerca de este asunto, de la importancia del contexto en el que vamos a leer un pasaje o a interpretarlo. Porque si no es bajo el contexto correcto, muy posiblemente nos vamos a meter en un problema de mala interpretación, con el peligro, ¿verdad?, de llegar hasta quizá una herejía. Entonces, ese es el peligro latente que hay cuando nosotros tomamos un pasaje y no lo leemos o no lo estudiamos bajo el contexto correcto. Entonces, en ese sentido, cada vez que leamos, ya a partir de aquí en adelante, cada vez que leamos los evangelios, hablando de el pasaje en el que nos encontramos, ¿no? Hacia adelante, todos esos pasajes tienen que leerse bajo la idea de que lo que viene es la cruz, ¿no? De lo que viene es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el camino a Jerusalén, perdón, representa el propósito divino y la determinación de Jesús para cumplir su misión redentora. Entonces, con eso obviamente, pues tenemos aquí esos dos momentos de esas lecciones de grandeza que tienen que ver con el reino. Uh, el reino de Dios, pues evidentemente, desde que el Señor Jesús lo enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, vemos como que el reino no tiene nada que ver realmente con la forma en la que el ser humano entiende el asunto de la grandeza, entiende el asunto del poder, el asunto del reino, el asunto de la posición o ¿no? El lugar en donde una persona puede llegar a estar. Entonces, lo que va a hacer el Señor Jesús, la enseñanza que va a dar, tanto en Marcos capítulo 4 y en Marcos capítulo 10, pues son como que cosas que van en contra, en contra de la corriente de lo que este mundo nos enseña y pues obviamente también en contra de lo que los propios discípulos pensaban. Así que vamos a leer Marcos capítulo 9, del verso 30 al 37, para dar ese o hablar de este primer momento de lo que es el reino de Dios y lo que el Señor Jesús estaba enseñando acerca de él. Entonces dice Marcos capítulo 9, del 30 al 37, dice lo siguiente. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que al que me envió, es decir, pues al Padre, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesús, y obviamente la discusión que vemos aquí es la que llevan los discípulos, ¿no? Es lo que ellos estaban pensando mientras iban en el camino. ¿Cuál es el anuncio? Bueno, Jesús repite que el Hijo del Hombre será entregado y lo matarán y resucitará. Él habla de este momento que nosotros, pues todos nosotros hemos leído y conocemos, ¿no? Pero la reacción de los discípulos es lo que es bastante interesante, ¿no? No solamente eh, estaban pensando en otra cosa, sino que ni siquiera entendían esta palabra y tenían cierto temor en preguntar. Ahora, yo creo que el temor venía más como en un asunto de negación, de no querer reconocer las palabras de Jesús, que realmente tener un temor de que Jesús lo explique, ¿no? De la reacción que pudiera tener el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque no sé si recuerdan la lección de las parábolas. En la lección de las parábolas, nosotros vimos que muchas de esas parábolas los discípulos no las entendían. ¿Y qué es lo que hacían? Le preguntaban a Jesús. Entonces sí tenían esta forma, no era como que le tenían miedo a decirle, híjole, Señor Jesús, pues no entendimos, ¿verdad? Y tenían miedo que les dijera, no sé, como que, ¿cómo es que no entienden las cosas, no? No iba por ese camino el asunto de no querer preguntarle o de tener temor de preguntarle. A mí me parece que tiene que ver más con que tenían una idea de lo que significaba esto, pero no querían como aceptarlo, ¿no? Es como cuando quizá uno se enferma, ¿no? Y de repente le da cierto temor ir al doctor porque hay una idea, uno tiene una idea de lo que pudiera tener, pero tiene temor de confirmarlo. Entonces puede ser por ahí, ¿verdad? De cuando no queremos, que estamos negándonos a ir por ese camino que va a ser complejo, que va a ser difícil. En esta situación lo podemos ver algo muy parecido, ¿no? Los discípulos acaban de escuchar acerca de que el Señor Jesús les dijo que Él iba a ser entregado, que lo iban a matar y que iba a resucitar. Y pues obviamente entre ellos era como, híjole, mejor no preguntamos más acerca de esto, porque pues a lo mejor la cosa todavía está más difícil, ¿no? A lo mejor en este asunto del sufrimiento, de los problemas, pues también estamos incluidos nosotros, ¿no? Entonces quizá todo eso pasaba por la mente de los discípulos, pero lo irónico, pues obviamente es uh, lo que ellos estaban pensando. ¿Qué es lo que ellos hacen? Bueno, discuten en secreto sobre quién de ellos sería el mayor. Tenían esta situación de lo que había pasado, porque aunque ahí no confirma quiénes son sus discípulos, pues sabemos, ¿no? Que Juan y Jacobo son precisamente quienes estaban como en esta discusión de quién iba a ser el mayor, ¿no? Y después le dicen a la mamá que hable con Jesús para eso. Entonces, después de todo lo que ellos habían vivido y experimentado con Jesús, pues ellos decían, bueno, algo, vamos a sacar provecho de algo, ¿no? De toda esta situación. Pero la elección de Jesús es lo más importante porque Él interviene y lo que hace es mover la lógica humana, la lógica del mundo, a lo que es la lógica del reino. Y la lógica del reino es, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos y el servidor de todos. Esa es la lógica del reino y es tan importante para nosotros como lo era para los discípulos el poder no solamente entenderlo, porque creo que lo entendemos, creo que no hay como que necesidad de que yo diga mucho acerca de los primeros y los postreros, sobre lo que se refería el Señor Jesús, pero la realidad es que en nuestro ministerio a veces es una lucha muy fuerte este asunto de ser los postreros, ¿no? De ser los servidores. Hay cierta necesidad de sobresalir, hay cierto deseo de llamar la atención, hay cierto deseo de que otros nos sirvan a nosotros y eso tiene que ver precisamente pues
que somos seres humanos, ¿no? No es una justificación, pero pues es nuestra humanidad caída que nos quiere llevar hacia ese punto. Entonces, más que un asunto de entenderlo, es un asunto de vivirlo cada día, de cada día levantarme y pensar, yo estoy aquí para servir a los demás, yo estoy aquí para seguir el ejemplo de Cristo y servir a los demás. Y el Señor Jesús lo que hace es utilizar el ejemplo de un niño. Un niño en ese entonces, pues era alguien, era una persona que era insignificante para la sociedad y que era alguien vulnerable y era alguien que no importaba, ¿no? En otras palabras, los niños realmente no tenían mucha importancia en la sociedad, así que lo pone en el centro de todo y la verdadera grandeza se mide por la capacidad de acoger y servir a los más pequeños y a los indefensos. Así es como se mide realmente esto. En otras palabras, imagínense lo que era para el judío de ese entonces, ver a un niño ahí y que el Señor Jesús en pocas palabras le dijera, tienes que servirlo a Él, tienes que servirlo a Él, pero pues ¿cómo, verdad? Si es un niño, si para nosotros los niños no son importantes, deja que crezca y a lo mejor si toma algún título importante, pues ya yo lo serviré, pero mientras sea un niño, Él está por abajo de nosotros. E incluso a veces yo veo que en algunas iglesias se minimiza el ministerio hacia los niños, ¿no? Es como, total, son niños, ¿verdad? Dales algo para que se diviertan durante el servicio, eso es lo más importante, ¿no? Los adultos son lo más importante, mientras que los niños, pues jueguen y ya vemos después cómo, ya que crezcan los niños, ya les enseñaremos la palabra, ¿no? Si hay esta idea en algunas iglesias de minimizar, ¿no? O de tratar a los niños como ellos solo vienen a divertirse y eso está fuera de razón, con base a lo que estamos viendo aquí. La forma de servir a los niños no es divirtiéndolos en la iglesia. ¿Deben de tener su tiempo de diversión? Pues sí, son niños, ¿no? No pueden estar una hora sentados escuchando una lección. Pero la lección es lo más importante que ellos van a recibir, no un juego, no una dinámica, no una actividad. Entonces, una forma de servir correctamente a los niños es poniéndolos en el lugar correcto, que es por encima de nosotros. ¿Por qué? Porque yo debo de servir a todos. Yo debo ser el servidor de todos. Eso los incluye a ellos. Es una forma, ¿no? En la que nosotros podemos ver de manera práctica este asunto de las palabras que está diciendo el Señor Jesús. Más allá de buscar mi grandeza, lo que yo debo buscar es servir a los demás. El otro anuncio, el tercer anuncio de la pasión, viene ahí en Marcos 10, del 32 hasta el 45. Este es un poco más largo, pero también está bastante interesante. Dice así del 32 en adelante. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Um, Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, Jesús. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes, ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre vino para ser, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el tercer anuncio. Ya en el segundo anuncio, que es el que acabamos de ver, ya había esta discusión entre ellos, ¿verdad? ¿Quién iba a ser el más grande en el reino de Dios? Ahora son Jacobo y Juan quienes precisamente están en ese momento, pero no podemos descartar tampoco a los otros 10 discípulos, porque el enojo que ellos tenían no era como de ese enojo de decir, ay, ¿por qué están pensando ustedes eso, verdad? Sino también porque ellos querían tener ese mismo lugar que ellos estaban pidiéndole al Señor Jesús. Entonces, eso comienza con el anuncio, es el tercer anuncio. Este es mucho más detallado, es más gráfico. Jesús habla acerca de incluso hasta de escupitajos, ¿no? De que lo iban a escupir. Y esto es algo bastante importante porque dentro de la cultura judía, pues este era un asunto de degradar a la gente. Bueno, y en nuestro contexto también, ¿verdad? Si tú escupes a alguien, pues es una burla o es una ofensa muy grande. Pero en el contexto de judío era como la forma en la que tú humillabas a los demás. O sea, quizá en nuestro contexto podemos usar palabras, podemos decir, tú eres esto, tú eres aquello, para humillar a alguien. En el contexto de ellos, es lo peor que puedes hacer es escupir o dar una bofetada, ¿no? Recordemos cuando el Señor Jesús habla acerca de la bofetada, ¿no? Que nosotros tenemos que poner la otra mejilla. Pero está hablando de cosas que son muy degradantes dentro del contexto judío. Entonces, eso es lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Iba a ser entregado aparte de todo a los gentiles. Y dice ahí que la petición de Santiago y Juan tenía que ver con precisamente esta ceguera espiritual. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me ha pasado que estoy compartiéndole a alguien el evangelio y le estoy hablando de cosas que ustedes y yo diríamos, esto es lo más importante, ¿verdad? Que tus pecados sean perdonados, que puedas encontrar la vida eterna a través de la obra de Jesús. Y de repente la gente sale con otras cosas que no tienen nada que ver, que a veces que un problema familiar, que es su trabajo, y tú dices, ay, ¿por qué están hablando de eso? No, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Hay una ceguera espiritual en la que no se entiende la importancia de algo. En este caso, lo que estamos viendo, pues las palabras de Jesús. Apenas en unos capítulos anteriores vimos cómo Jesús se presenta ante ellos en la transfiguración, pero ya les había anunciado precisamente su muerte. Entonces ya es la tercera ocasión que el Señor Jesús les habla de esto y ellos pareciera que todavía no han entendido de qué está hablando el Señor Jesús. Ellos estaban pidiendo puestos de mayor poder y honor en su gloria. Y el Señor Jesús les contesta a través de estas figuras, ¿no? De la copa y del bautismo. Y en la copa representa el sufrimiento. Si nosotros cuando pensamos en el momento en el que el Señor Jesús está en el huerto de Getsemaní y le dice al Padre Celestial, si puedes pasar de mí esta copa. La copa era una referencia al sufrimiento, la copa de la ira de Dios, básicamente, ¿no? Entonces, cuando Jesús habla acerca de la copa, está hablando acerca del sufrimiento. Cuando habla del bautismo, el bautismo es una identificación con la muerte. Cuando nosotros bautizamos a las personas y los sumergimos al agua, es una representación de que han muerto en Cristo y han resucitado en Cristo, ¿no? Entonces, el bautismo refleja precisamente ese asunto de la muerte. Y Jesús les dice, bueno, aunque ellos quizá no entendían, no quizá, no entendían cuando Jesús se refería a la copa y el bautismo, porque ellos dijeron, sí, ¿verdad? Como si nada, ¿verdad? Sí, no, si somos capaces de pasar por lo mismo o de participar de lo mismo. Y entonces el Señor Jesús de alguna manera manifiesta lo que ellos mismos iban a pasar precisamente por el Señor Jesús. La lección definitiva sobre el liderazgo es la siguiente. Contrasta el liderazgo del mundo, los que son tenidos por gobernantes de las naciones que se enseñorean de ellas, con el liderazgo del reino. Hay un contraste entre estos dos tipos de liderazgo. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No hay otra forma, ¿verdad? No hay otra forma en la que nosotros podamos ser grandes, por así decirlo, en el reino de Dios, más que sirviendo a los demás. Y no es como
por conveniencia, ¿no? No es como que, quiero ser grande, voy a servir a los demás. No, es que el corazón de cualquier ciudadano del reino de los cielos tiene que ser de ese deseo de servir a los demás. Y eso es lo que nos hace grandes en sí, el servir a los demás. La declaración cristológica culminante es porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no necesitamos en la iglesia ejemplos de personas para que nosotros sirvamos a los demás. Es decir, yo no necesito que ver a mi pastor sirviendo para decir, ok, bueno, si mi pastor lo hace, entonces yo también. O si mi papá lo hace, entonces yo también. O si mi compañero de ministerio está sirviendo, pues yo lo voy a hacer. ¿No? Nuestro ejemplo más grande ya lo tenemos, que es Jesús. Y Jesús dijo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir. Y si Jesús, el rey del universo, el creador de todas las cosas, vino a servir, ¿a qué venimos nosotros? No hay otra, ¿verdad? No podemos nosotros considerar ninguna otra forma de ser parte del ministerio, hablando específicamente de la iglesia, ¿no? Venimos a servir, ese es nuestro trabajo. La síntesis cristológica, el Mesías siervo. Bueno, la gloria a través del servicio es lo que nosotros vemos acerca de esto. Vemos la transfiguración, es como que es ese contraste, ¿no? La transfiguración era como que lo sublime de Jesús, ¿no? Lo más grande que en ese momento los discípulos de Jesús vieron acerca de él, pero al mismo tiempo, pues está el asunto del sacrificio. Entonces la transfiguración muestra la meta gloriosa, pero las enseñanzas en el camino revelan que la única ruta hacia esa gloria es precisamente el camino de la humildad, ¿no? Y el camino del autosacrificio. El modelo del discipulado, la identidad de Jesús como siervo, define la identidad de sus seguidores. Ser cristiano es ser un servidor, o ser un discípulo de Jesús es ser un servidor. No podemos identificarnos como discípulos de Jesús de ninguna otra manera. Esta es la forma. El Hijo del Hombre sufriente, este título que Jesús usa para sí mismo, se carga de un nuevo significado. No es solo esa figura del juicio celestial que vemos ahí en Daniel 7, no sé si han leído Daniel 7. Daniel 7 nos habla de esta imagen, ¿verdad? De esta imagen de los reinos, de esta visión que tuvo Daniel, pero también nos habla acerca precisamente del Hijo del Hombre, de Jesús, como el rey de todo, ¿no? De cómo va a reinar. No es esa la imagen única que tiene que ver con el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre también vino a sufrir, vino a dar su vida por los demás. Esa es la idea que nos está mostrando aquí. Y el rescate de muchos. La vida de Jesús no se pierde, se da intencionalmente como un rescate. Es decir, Jesús no fue llevado a la cruz por nadie más que por su propia voluntad, haciendo el plan del Padre. Aquí Satanás no tuvo nada que ver. Aquí él no tuvo nada no planeó nada, no hizo nada. Todo lo hizo Jesús voluntariamente y lo hizo cumpliendo el plan del Padre. Entonces nosotros debemos de ver ese asunto de la cruz como lo que es, ¿verdad? Porque a veces se le da mucha autoridad a este Satanás y la verdad es que no la tiene. No la tiene ni la tendrá, porque a veces decimos, no, es Satanás en el lago de fuego o en el infierno, él es la autoridad. No, no es la autoridad de nada. Entonces eso es algo que debe quedar muy claro. Hay ciertas enseñanzas a veces en la iglesia que son más por un asunto de tradición que una realidad. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre nada, entonces eso es algo importante de entenderlo, ¿no? Jesús está por encima de él. Entonces eso es lo más relevante de todo esto. Y ya en resumen, bueno, en la sesión de hoy nos ha mostrado dos caras de la misma moneda, es decir, vimos dos partes de la misma persona, que es nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, la gloria divina en el momento de la transfiguración, y por otro lado, ese camino que le tocó caminar al Señor Jesús, que era parte de ese plan trazado desde la eternidad, que tenía que ver con su sacrificio. La verdadera grandeza no está en el poder, sino en servir, siguiendo el modelo del Hijo del Hombre, que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y nada, son los puntos clave de todo lo que hemos visto. Bueno, la transfiguración revela
la verdadera identidad divina de el Señor Jesús. El camino a Jerusalén es un viaje teológico hacia el cumplimiento de su misión. Jesús enseña repetidamente que la verdadera grandeza está en el servicio. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, y el discipulado auténtico sigue el modelo del Mesías siervo. Entonces, digamos, esos son los últimos, o mejor dicho, son los puntos que tienen que ver con toda esta lección que nosotros acabamos de ver. Y pues termino haciendo pues la pregunta, ¿verdad? ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran mencionar, mis hermanos? Sí, Yo, hermano. sí, hermano Pedro, adelante. Sí, no, pues nada más, bueno, comentario pequeño, ¿no? Es que, pues sí es cierto, ¿no? Estos puntos de resumen, eh, bueno, es que nosotros, bueno, estamos viendo también este liderazgo, ¿no? Y Ujú. justamente hoy veíamos ese punto de que tenemos que ser esos siervos espirituales. Y hablando como liderazgo, tocaste un punto, hermano, pues que sí es cierto que tenemos que ser ese modelo, ¿no? O Sí. sea, como liderazgo no nada más es de imponer o la idea que a lo mejor teníamos, ¿no? O yo, por ejemplo, ¿no? De que sí tenemos que ser servidores, tenemos que ser modelos Ujú. y sobre todo que, pues que tenemos que entender que, que si queremos, no por vanagloria, sino que si queremos pues ser grandes, por así decirlo, pues se va a ver reflejado a través de nuestro servicio, ¿no? A Ujú. través de nuestra humildad y a través de, no, de que reflejemos a Jesús. Amén. Sí, sí, hermano, fíjense que incluso este domingo estaba yo predicando de Efesios capítulo 3 del verso 7 al 13, y Pablo dice que él es servidor del Evangelio, algo así dice el versículo. Y la palabra que utiliza para servidor es la palabra diácono. Ahora, la palabra que utiliza Pablo para diácono es la misma palabra que aparece en los evangelios en las bodas de Cana, cuando se refiere a los meseros que estaban sirviendo las jarras de vino. Entonces, entendiendo en que a Dios no se le vuela nada, ¿no? O no pasa por alto nada, o nada se sale, ¿verdad?, de su plan perfecto. Esas palabras es la misma palabra y es muy relevante. O sea, por algo estaba ahí con lo de la boda de Caná, y por algo Pablo la utiliza para decirnos a nosotros, el diaconado, que es quizá la mayoría de los ministerios que nosotros tenemos, tiene que ver con este asunto de ser líderes. El problema es que lo hemos visto más como eso, ¿no? La palabra diaconado no es como autoridad, sino es servidor. Y si lo podemos entender desde el asunto de las bodas de Caná, es como un mesero que atiende, ¿verdad? Que atiende a la gente. Sí, Entonces, esa es la forma, ¿no? Debemos entender que un título no nos hace más que servidores. Tenemos que rezar ese camino, ¿no? El pastor no es más que un servidor, tiene que servir. Hay amén. muchas iglesias donde el pastor lo tienen, ¿verdad?, ahí todo levantado y lo atienden todos. Y se entiende que la gente, la congregación quiere atender al pastor, ¿no? Quizá porque lo ven como el líder de la iglesia. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Tampoco es que el pastor va a decir siempre, no, 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 yo voy a atenderlos a ustedes. Se entiende, ¿verdad?, la relación que debe haber en eso, o la forma correcta de llevar todo eso. Pero en el corazón de cualquier líder, pastor, maestro, diácono, debe de estar siempre la forma en la que Cristo lo hizo, ¿no? La forma en la que el Señor Jesús vino a hacerlo. Entonces, es la lección básicamente que más, para nosotros es más importante de todo esto, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Tenemos que servir, ¿no? O sea, lo que acabamos de ver tiene que llevarnos a servir correctamente a los demás. Así que así es, hermano Pedro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Todos estamos bien? ¿Sí? Ok. Pues entonces, mis hermanos, nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Yo, como les digo, voy a hablar con la hermana Elizabeth para ver cómo le hacemos, porque realmente nos quedan de lecciones 4 más, pero no podemos extendernos 4 semanas más, porque ya vienen las siguientes clases. Entonces, déjenme ver cómo voy a trabajar esta última parte de la clase con ustedes y yo les aviso, ¿ok? Pero por lo pronto, aquí estamos. Cualquier cosa, cualquier duda,
Ahí nos podemos escribir. Que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga grandemente y que los utilice como siervos de Él. Amén. Amén, Amén. pastor. Gracias. Buenas Bendiciones. Dios noches. bendiga a Buenas todos. Buenas noches. noches, bendiciones. Buenas Buenas noches. noches.